Hola oyentes de Radio Sefarad. Tenemos el gusto de encontrarnos con la historiadora y escritora Yasmina Shauki. ¿Qué tal, Yasmina? Hola, buenas tardes, Jorge, ¿qué tal? Bueno, tú eres de origen kurdo, pero vives en España y me imagino que tu visión de lo que pasa en Oriente Medio es singular, porque en general uno parece como que hay solamente dos posturas, la de los judíos israelíes y la de los árabes musulmanes, pero alguien que proviene de esa zona quizá nos pueda dar también otra perspectiva a lo que está pasando, especialmente en estos últimos días en que la guerra que inicialmente fue contra Hamas, pues se ha extendido también a la zona del Líbano, donde se iba a utilizar el adjetivo o el verbo impera, pero en realidad no necesita comillas porque ahí es donde manda Hamas, perdón, Hezbollah en el sur del Líbano, ¿no? ¿Cuál es tu visión de lo que está pasando? Bueno, el tema es muy complicado. Yo lo primero que quiero dejar claro, y me lo vas a permitir inicialmente, es que yo estoy en contra de todo tipo de violencia. Creo que la violencia solo genera más violencia, ¿no? Y no estoy a favor de ningún bando, por así decirlo. Como tú bien has dicho, soy medio española y medio kurda, por lo tanto no siento una simpatía ni una enemistad especial por ninguno de los aparentemente dos bandos que están enfrentados ahora mismo, porque yo creo que el tema es muchísimo más complejo de lo que inicialmente pudiera parecer, ¿no? Eh, eh, Evidentemente la crisis humanitaria en Gaza es deleznable. Tenemos que solidarizarnos con la situación de la población civil palestina y evidentemente también con la libanesa. Pero lo cierto es que hay muchos bandos implicados y si estamos en la situación en la que estamos es en parte porque hay la tácita aquiescencia de gran parte de la población, quizás influenciada también por la cantidad de años de opresión. Entonces, es muy complicado desde el punto de vista palestino o libanés. Otra cuestión es la israelí, que al fin y al cabo es una democracia, probablemente la única democracia que existe en Oriente Próximo, y que bueno, ya sabemos los problemas que tienen dentro de ella y la forma en la que se está aferrando al poder Netanyahu para no ser enjuiciado por la cantidad de causas que tiene pendientes, ¿no? Pero yo tampoco creo que esto la actuación de Israel sea única y exclusivamente una carrera hacia adelante para evitar el enjuiciamiento de Netanyahu. Yo creo que hay detrás bastantes más cuestiones y el hecho de que la tibia, por no decir casi inexistente, protesta habitual de los países musulmanes del entorno, véase los países árabes y de Turquía, y solo, también tengo que decir, la protesta bastante tibia que hemos escuchado hoy, por ejemplo, del ministro de Asuntos Exteriores iraní, pues demuestra que hay bastantes más factores de los que inicialmente parece que existen, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista. Bueno, no sé si justamente ahora has mencionado el tema de Irán, porque al parecer, por lo menos desde la perspectiva israelí, tanto Hamas como Hezbollah, como los hutíes del Yemen, como lo que está pasando en Siria y de alguna manera también en Irak con las milicias proiraníes, todo responde a un gran titiritero que sería el régimen de los ayatolás. ¿Cómo lo consideras tú este tema? Estoy totalmente de acuerdo. Lo cierto es que a nivel histórico siempre ha habido, entre comillas, dos bandos enfrentados muy claros en Oriente Próximo. No, no me voy a remontar a la erupción del Islam en el 570 después de Cristo, pero sí me gustaría, pues, un poquito siglo XVII-XVIII, siempre ha habido dos bandos enfrentados, el imperio, bueno, vamos a llamarle persa, aunque realmente eran la dinastía Qajar y todas las que vinieron detrás, y el imperio otomano, los chiitas por un lado y los turcos por otro. Los chiitas casi siempre han tenido esta pátina de los heroicos perdedores en los enfrentamientos entre Turquía y el imperio persa, vuelvo a decir, barra iraní, barra Qajar.
Pero lo cierto es que en los últimos tiempos estamos viendo cómo el tablero de Oriente Próximo se ha convertido pues, en la partida de ajedrez por una parte, lo que es Irán, y el resto de los países, entre comillas, mayoritariamente sunitas, ¿no? Irán siempre ha aspirado a posicionarse en Oriente Próximo, ya en época del Shah, de hecho, en el año, por ejemplo, en el año 75, cuando firmó el Tratado de Argelia con Saddam Hussein, por el cual Irán dejaba de apoyar a los kurdos en su lucha contra el gobierno de Bagdad. En aquel momento se quedó muy patente, muy de manifiesto que el Shah aspiraba a controlar pues, el Shah del Arab, la salida al Golfo Pérsico, ¿no? Pero no solo eso. Y con el advenimiento de Khomeini y la imposición de la República Islámica en Irán, se ha puesto totalmente de evidencia. Es decir, la guerra entre Irán e Irak del año 1980 al 88 se originó en gran parte, vamos a decir, no en 100%, pero entre un 85 y 90% de responsabilidad por parte iraní, porque incitó a la población de Irak de confesión chiita a que se levantara contra el régimen laico y pecador de Saddam Hussein, ¿no? Hagamos un pequeño inciso, es decir, en Irak la mayor parte de la población, aproximadamente un 60%, un 65%, profesa la religión chiita y el resto un 40%. Y de ese otro 40%, pues un 15% son kurdos, ¿vale? Hay algunos kurdos chiitas o que profesan alguna variedad. Pero en cualquier caso, Irán siempre aspiró a controlar a la población chiita de Irak, cosa que ha conseguido tras el 2003 por las urnas y también enviando milicias para ayudarla, en teoría, a luchar contra el grupo terrorista Daesh. Sabemos también que en Damasco la familia Bashar y toda su cohorte, bueno, pues profesan una rama del chiismo que es alawita y por lo tanto tiene el apoyo de Irán. Y también en el caso del Líbano, hay que recordar que el Líbano, cuando se independizó o se constituyó como país, tenía un 50 y pico, casi 60% de población cristiana y el otro 40% musulmana, más o menos a partes iguales sunitas y chiitas. Hoy en día el 30% de la población es de origen chiita y ese 30% de la población chiita es la que tiene secuestrada a nivel político, económico, etcétera, al Líbano. Entonces, Irán se ha ido posicionando muy bien, controla Irak, controla Siria, controla el Líbano y, bueno, pues también sabemos el enfrentamiento que hay en Yemen con los hutíes y en alguna parte también de Bahrein, que también hay una minoría chiita en el Golfo Pérsico, ¿no? Entonces, en gran parte, si tanto Hezbollah como Hamas están tan bien dotados a nivel de armas y de entrenamiento, es evidentemente porque tienen el apoyo de Irán, que quiere crear este caos en el resto de Oriente Próximo, pero sin, digamos, derramamiento de sangre de su propia población, a excepción de algunas milicias especializadas, ¿no? Sí, No sé si me he es extendido un poco. demasiado. No, 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 que está muy bien ese contexto para entender lo que sucede en estos días o en estos años. La pregunta es si esto nos puede ayudar a ver cuáles pueden ser los próximos pasos, porque hemos visto, por una parte, has hablado de esa media luna que se extiende desde Irán, Irak, Siria y Líbano y con algún anexo ahí en el norte de Yemen, pero también hemos visto a Hamas, que es un grupo que no tiene la misma vinculación religiosa, eh, pero que al menos parece entenderse o desprenderse de que esta alianza se deriva de definir un enemigo común, que sería el israelí, o sea, la existencia misma del Estado de Israel, al que Irán no solamente no reconoce, sino que no menciona por su nombre nunca, y jamás que es un grupo que a pesar de lo que se ven en las manifestaciones de apoyo en España, que salen con la bandera palestina, pues no quieren esa bandera, no quieren la bandera palestina, sino que quieren una bandera que sea
musulmana, es decir, dar el Islam, ¿no? Recuperar aquellas tierras que alguna vez fueron totalmente islamizadas. ¿Cómo Mm. se explica esta alianza, no diría contra natura, pero sí contra la tradición de enfrentamientos bélicos entre chiitas y suníes? El tema es complicado, pero yo creo que parte del hecho de que los países árabes musulmanes de mayoría sunita están cansados, están agotados de apoyar a la causa palestina sin ningún resultado positivo. Es decir, desde que se produjo la Nakba en 1948, en ninguno de los diferentes procesos bélicos ha habido una victoria por parte del bando árabe, ¿no? En segundo lugar, también tenemos que tener en cuenta la relevancia, digamos, de las ondas sísmicas que todavía persisten tras los levantamientos en la primavera árabe, es decir, la sociedad árabe demostró en aquel momento que estaba en contra de los estados dictatoriales que los estaban gobernando y de hecho seguimos viendo los coletazos porque Siria, aunque en teoría está bastante pacificada, todavía hay muchísima población desplazada. De hecho, en una de las graves crisis humanitarias que existen en el Líbano y de las que no se ha hablado a priori, antes incluso de estos ataques israelíes, es que tiene una gran población refugiada tanto de Siria como de los propios palestinos, ¿no? Hay muchísimos campamentos que son ciudades enormes de gente desplazada que no tiene esperanza, ¿no? Que es lo mismo que le pasa a los palestinos, es decir, se sintieron en aquel momento abandonados por una parte del apoyo de los países árabes que nominalmente pues, critican a Israel, pero que han pactado últimamente. Arabia Saudita y otros países han hecho acuerdos de colaboración con Israel traicionando en teoría la causa palestina y entonces digamos que el movimiento terrorista de Hamas ha buscado financiación a quien le ha escuchado y a quien en teoría está muy interesado en que Israel siga siendo el gran enemigo, el gran satán de los musulmanes, cuando en realidad el problema lo tienen dentro del país, ¿no? Esto es la típica táctica de diversión o distracción exterior para no reflexionar sobre los graves problemas que tiene la teocracia dictatorial iraní, ¿no? Entonces, jamás, yo creo que se ha visto un poco empujado a alejarse de los sunitas, que era su foro habitual, y ha cogido el apoyo, la financiación que le ha brindado a tan buena gana Irán, ¿no? Pero es una alianza casi contra natura, ¿no? Es una alianza contra natura, es decir, tienen los dos, en teoría, Hamas e Irán, un enemigo común, pero realmente se están instrumentalizando y utilizando ambos, ¿no? Y evidentemente hay que recalcar el hecho de que los palestinos no son Hamas, no son todos Hamas. Y yo creo que si hay alguien que es más víctima que nadie de la dictadura reaccionaria de Hamas son los propios palestinos, ¿no? Que están atrapados, por una parte, se sienten abandonados por la comunidad internacional y el resto de los países árabes y no tienen salida, y por otra parte, bueno, contra lo que ellos entienden que es un enemigo Israel, ¿no? Que nos tiene encapsulados en la franja de Gaza. Entonces, cuando estás desesperado de un lado y otro, si hay fuego en los dos lados, pues te tiras de frente, y en este caso es Hamas, ¿no? Pero no creo que si jamás realmente no tuviera esta red, digamos, dictatorial que ha abducido a toda la población, pues no tendría el apoyo realmente que tiene en la actualidad. Eh, yo coincido con la mayoría de tu análisis, pero tengo algunas dudas porque durante este año, eh, justamente en la zona de Cisjordania, que no está bajo control de Hamas, es donde más resistencia ha surgido, es decir, incluso contra la propia autoridad palestina que controla esa parte, ¿no? Es decir, especialmente en el norte de Cisjordania, en Nablus, en Jenin, pues se ha visto muchas armas, mucha violencia y mucho acercamiento, mucho más acercamiento a Hamas del que ha habido nunca. Siempre ha habido un apoyo, digamos, ideológico en el fondo,
de la población de Cisjordania, o por lo menos de parte de ella, porque ahí también hay una dinámica bastante poco democrática con Mahmoud Abbas, que está en el poder hace no sé cuántos años, pero sin procesos de reelección en lo que sea. El, la pregunta es, bueno, ahora se supone que jamás, al menos en su formato de potencia militar, ha sido desarmada. Evidentemente van a seguir habiendo escaramuzas, actos de terrorismo, pero ya no cuenta con una infraestructura como la que le permitió hacer las masacres del 7 de octubre pasado. Pero la pregunta es, ¿qué va a pasar también con la otra parte de los palestinos que viven en Cisjordania, que no viven en situaciones tan tremendas desde el punto de vista económico al menos? ¿Cómo lo ves? Bueno, es una pregunta muy, muy interesante porque uno de los factores que incentivó la irrupción o la aparición de Hamas fue precisamente la gran corrupción que hay detrás de la OLP y de la Autoridad Palestina, ¿no? La ausencia de democracia, como digo yo, la dedología, el nombramiento dentro de unos grupúsculos de los diferentes cargos y la distribución de prebendas, que por otra parte es un problema genérico en todo Oriente Próximo, ¿eh? Y por extensión, en el resto del mundo, por desgracia, hay corrupción en todas partes, ¿no? Pero allí es como muy endémica y además muy destacada y descarada. Entonces, Hamas se vendió inicialmente como un movimiento limpio, un movimiento que quería luchar contra la corrupción y volver a la pureza del Islam como medio para liberar al pueblo palestino, ¿no? Entonces, yo creo que ese discurso sigue calando en cierta parte de la población, porque evidentemente, como tú bien has dicho, no se han celebrado elecciones democráticas en la autoridad, en lo que es la franja, bueno, perdón, en Cisjordania, bueno, se perpetúan en el poder los mismos dirigentes, algo que por otra parte vemos en casi todos los restos de los países, ¿no? Salvo en Irak, que siguen celebrando elecciones democráticas, ¿no? Pero yo creo que deriva de esto. Yo creo que deriva del desencanto que tienen los palestinos, porque si bien no están tan oprimidos y Cisjordania parece que está floreciendo en base a muchas de las ayudas internacionales, también hay una gran parte de corrupción y aparte la sensación de estancamiento, es decir, que a nivel político no se ha avanzado en ningún sentido, ¿no? El hecho de que esta negativa tan exacerbada a la posibilidad de dos estados, que es la única solución que yo creo que puede haber para que se alcance una paz, ya no voy a decir duradera, pero un poquitín más larga de lo que suele ocurrir, parece que este discurso de negarse a los dos estados es la salida adelante para mantener el estado bélico. Por otra parte, hay que recordar, o digamos, habría que preguntarse quién se beneficia del estado permanente de guerra y de sometimiento de la población palestina. Aquellos que en una situación de paz, democracia y normalización no tendrían los privilegios, ni prebendas, ni recursos económicos que tienen ahora. Y al final, por desgracia, yo creo que como siempre, la injusticia económica, la injusticia social, está justo siempre detrás de todos los movimientos radicales, ¿no? Yo creo que el problema palestino se podría haber solucionado si realmente los palestinos hubieran tenido interlocutores políticos respaldados socialmente con capacidad de maniobra, pero no lo han tenido. La gente que han llegado al poder siempre ha sido para mantenerse en ello con beneficios, ¿no? Y una última pregunta, que quizá la más difícil por todo lo que hemos dicho. ¿Qué puede llegar a pasar ahora? Es decir, supongamos que, como comentaba antes, jamás, aunque va a seguir existiendo como ideología, y también Hezbollah puede seguir existiendo políticamente en el Líbano, pero ya no va a tener, lo estamos viendo a marchas forzadas, en la aceleración del derrumbe militar de Hezbollah. ¿Tú crees que esto va a seguir? ¿Tú crees que Irán se va a mojar en persona? Porque desde hace muchos años ha hecho todo moviendo los hilos de los demás. Incluso, yo lo digo en primera persona porque al ser argentino, pues los atentados contra la AMIA y la Embajada Argentina ya en el año 92 y en el año 94
fueron orquestados desde Teherán, pero realizados por este mismo Hezbollah al que se enfrenta Israel en estos momentos, ¿no? Es decir, con una dinámica como la que hasta ahora ha tenido Irán, ¿tú crees que va a dar un paso adelante o va a tratar de mantenerse en segundo plano, hablando, pero sin pasar a mayores? Porque igual ha construido un gigante, pero con pies de barro, es decir, que igual detrás de toda esa retórica del cuerpo de la Guardia Revolucionaria, del desarrollo de armas atómicas, igual es un país frágil ante un ataque como el que podría realizar Israel, ¿no? Otra pregunta sumamente interesante y de hecho expresé mi opinión esta mañana en el artículo que sale publicado en La Voz de Galicia sobre el tema. Yo soy de las que creo que Irán no se va a mojar directamente. Es decir, Irán aprendió la lección muy bien aprendida tras la guerra contra Irak. Sabe lo que significa enfrentarse al resto del mundo. Es decir, aunque inicialmente la guerra contra Irak fue entre dos países, después la intervención y la participación de la comunidad internacional, pues evidenció que Irán no puede enfrentarse al resto del mundo. Aunque tenga armamento nuclear que no va a usar en contra de nadie, porque dejémoslo claro, son una teocracia pero no están locos. Segundo punto, la situación social en Teherán en Irán, perdón, es un polvorín, lo sabemos todos. Los iraníes son una población, una civilización muy avanzada, la gente muy inteligente, pero con graves diferencias económicas y sociales dentro de la población. Y fue el hecho de que hubiera habido una minoría privilegiada y una mayoría sometida económicamente la que propició la llegada de la República Islámica, de Khomeini y del islamismo. Pero la situación se ha revertido. Ahora toda la población está en una situación pésima y se da la paradoja de que el nivel educativo de la mayor parte de la población es bastante elevado. Entonces, bastante le cuesta al régimen iraní mantener a la población tranquila y subyugada, como la tienen, como para meterse en un conflicto fuera. Sus proxies, es decir, sus marionetas en el exterior, va a intentar mantenerlas. Pero evidentemente el golpe que ha sufrido Hezbollah y Hamas pues supone un importante varapalo, no solo moral y estratégico, sino económico. Y reconozcamos que Irán, aunque es un gran productor de petróleo, es un país con graves problemas económicos, gravísimos problemas económicos. ¿Qué puede suceder? Yo no creo que Irán se vaya a meter, no lo creo. Sobre todo porque el líder supremo no es un extremista radical del corte de Khomeini. Sigue siendo radical, evidentemente, pero como en todo hay niveles. No creo que se metan. Y sobre todo porque también los líderes militares no son tampoco digamos, los herederos, o sea, participantes de la época de la revolución, que eran los más fanáticos, ¿no? Ya son otra generación. ¿Qué pasa? Que no podemos descartar, el servicio de inteligencia iraní es bueno, no tan bueno como el Mossad, evidentemente, pero es bueno, y podemos volver a vivir lo que no nos gustaría y que hay que decir con la boca pequeña, pues atentados terroristas en el resto del mundo, manos islamistas, de radicales, que tampoco le interesan a los países árabes y que por lo tanto van a intentar evitarlo con inteligencia. Yo creo que lo que va a pasar es que Israel, liderado por Netanyahu, va a intentar arrasar absolutamente todo lo que queda de Hezbollah y Hamas. No va a ser posible limpiarlo todo porque, entre otras cosas, está atacando un país, con lo cual está vulnerando un sinnúmero de leyes internacionales. Si bien es entendido que Hezbollah le estaba agrediendo, pero sigue violando el derecho internacional. Eso es un hecho. Y el Líbano es un país que se merece una segunda oportunidad libre de estos problemas, ¿no? ¿Qué puede pasar? Que se vuelvan a reiniciar otros conflictos que todavía están latentes, como la guerra civil en Siria. También no descarto que Irak vuelva a haber levantamientos importantes. El tema es bastante interesante, no se puede pronosticar nada, pero yo apostaría que Irán no va a intervenir directamente y este varapalo va a hacer que se retraiga, que se va a retraer. No, no descarto, vuelvo a decir, que no se produzcan pues, esos atentados a nivel internacional de algunos fanáticos radicales que consideren que Irán no está actuando como debiera, que los países árabes no están apoyando la causa de los árabes.
Ya veremos, pero yo creo que esto va a durar un poquito más todavía, desgraciadamente. Pues te agradecemos muchísimo, Yasmina Shauki, por habernos atendido y darnos tu visión de este panorama tan complicado que es el Oriente Medio, que justamente el problema quizás en los medios españoles es que muchas veces se simplifica demasiado y se pone en blanco y negro cuando las cosas son realmente muy complejas, vistas desde fuera. Muchas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias por haberme invitado, un placer.